Bien, vamos a ver ahora dentro de lo que es el diagnóstico diferencial entre el paciente clase 2 y el paciente biprotruso, cómo vemos una teleradiografía de perfil de un paciente clase 2, donde se ve un resalte aumentado, molares en clase 2, ángulo nasolabial reducido, incisivos inferiores cerca de los 90 grados, y cómo vemos el perfil de un biprotruso, donde nos encontramos con molares en clase 1, con muy poco entrecruzamiento, incisivos inferiores superiores protruidos y los ángulos labiales totalmente borrados. El tema que tenemos que entender es que en realidad este diagnóstico diferencial es porque en el primer caso estamos en una clase esqueletal 2 y en el segundo caso estamos en una clase esqueletal 1. Lo único que tienen en común estos dos pacientes es que tienen ambos la convexidad aumentada, pero lamentablemente el tratamiento, la planificación y el resto de los ítems son absoluta y diametralmente opuestos. Es importante que no nos dejemos engañar por esto, porque si solamente hacemos extracciones superiores en un paciente biprotruso, corremos serios riesgos de quedarnos con una relación muy pobre del maxilar superior, con incisivos inferiores protruidos y probablemente hasta con una posible clase 3 canina y molar. Bien, vamos ahora a seguir de alguna manera describiendo el problema sagital de nuestro paciente. Dijimos que el primer ítem a tener en cuenta es la convexidad, que nos va a definir nuestra clase esqueletal y va a definir si mi paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. Y en segundo lugar tenemos el ángulo de la silla, que este ángulo de la silla está formada por la base craneal anterior con la base craneal posterior. Voy a agrandarles la imagen para que lo puedan valorar. Entonces el ángulo de la silla es el ángulo formado por los planos de la base craneal anterior con la base craneal posterior. Este ángulo de la silla tiene un valor o una norma de 122 grados más menos 7. Es decir, que cuando yo me encuentro con un ángulo de la silla de 122, 123 grados, lo considero absolutamente normal. Y por la ubicación entenderán que no es un ángulo que yo pudiera modificar con mi tratamiento de ortodoncia, porque estamos hablando de un ángulo que se encuentra en la base del cráneo, con lo cual no hay ninguna posibilidad que yo pudiera ingresar a la base del cráneo para realizar una modificación en la posición de este ángulo. Pero sí es un ángulo que conocerlo me permitirá saber qué características ya genéticas trae mi paciente que predisponen al desarrollo de determinada patología. ¿Qué quiere decir? Que la relación que se produce entre la base craneal anterior y la base craneal posterior, recordemos que la base craneal posterior termina en el punto articular. Quiere decir que cada vez que la base craneal posterior está abierta respecto de la base craneal anterior, el punto articular está más atrás. Y al estar el punto articular más atrás, la mandíbula está implantada más atrás, con lo cual hay una tendencia genética a una clase 2 esqueletal, que por más que mi paciente crezca a lo largo de la vida, esta tendencia por tener el ángulo de la silla aumentado hace que el cóndilo crezca, pero crezca hacia atrás. De modo que no sería extraño que un paciente con un ángulo de la silla muy aumentado eventualmente tenga un aspecto estético de un paciente de clase 2, por más que nos encontremos con valores de base craneal y de longitud del cuerpo mandibular compensados. Al revés ocurre cuando este ángulo de la silla está reducido. Si yo me encuentro con una base craneal anterior y una base craneal posterior y el ángulo que vincula a ambos planos está reducido, el punto articular estará adelantado. Y ese punto articular adelantado me posiciona la mandíbula en un lugar mesial. Y si me está posicionando la mandíbula hacia mesial, me está fomentando o me está proyectando la mandíbula hacia una posible clase 3. Cuando yo me encuentro con un ángulo de silla reducido, generalmente
llegando a los 117, 118 grados, realmente se me prende una alerta roja donde empiezo automáticamente a pensar, en este caso hay altas posibilidades de que se manifieste una clase 3 de orden esqueletal, quirúrgico o hereditaria, de modo que son ciertos aspectos a conversar con los padres cuando nos encontramos con estas características.